Se habla mucho de que Donald Trump y su equipo de gobierno están buscando la ralentización económica del país porque venía de un sobrecalentamiento impulsado por el déficit público, algo insostenible, y también que para provocar eso están también generando correcciones bursátiles, correcciones de las bolsas. Un objetivo secundario puede ser también buscar la caída, la bajada de los tipos de interés, que la gente saque flujos de la renta variable para comprar renta fija y con eso subir el precio de los bonos y bajar su TIR, su rendimiento. Todo esto para poder refinanciar de forma más barata los 9 trillones que tienen de deuda en el año 2025. ¿Será una agenda? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que esto es provocado, que es programado, o es una consecuencia de sus políticas no buscadas? Vamos a ver, como siempre, todo esto en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y para ello os traigo 5 imágenes, y además lo hacemos después de conocer que Scott Bessent, secretario del Tesoro, es decir, ministro de Finanzas de Estados Unidos, dijeran que las correcciones en bolsa son saludables. Yo estoy de acuerdo, de hecho, utilizar el bazooka fiscal y monetario para inflar activos pues de forma insostenible crea burbujas siempre, sin excepción. Eso no es sano y, como digo, acaba derivando en crisis bursátiles como en el año 2000, burbuja.com, como en el 2008. Como digo, hay que tratar de hacer tendencias sostenibles tanto a nivel económico como bursátil. El propio Scott Bessent también ha dicho que la economía necesita una desintoxicación. Son palabras muy polémicas porque son poco habituales en políticos. Quizás sea demasiada sinceridad. ¿Por qué digo que es demasiada sinceridad? Sobre todo en este momento tan delicado para Estados Unidos. Creo que lo que dice, insisto, estoy de acuerdo, creo que es correcto lo que dice el secretario del Tesoro, pero no sé si una persona en su posición debería decirlo. Voy a explicar el porqué. Fijaos esta imagen. Vamos a ponerla en grande para que la veáis bien. Ahora mismo el impacto que puede tener caídas del S&P 500 sobre el PIB. Bueno, fijaos, aquí es un gráfico muy bueno, Lo veis, como caídas del 10%, vamos, caídas del 10% como lleva o como ha dejado el S&P 500, pueden provocar pues un ajuste del 12% en la riqueza del PIB. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, muchas partes de los ahorros de Estados Unidos están invertidos en renta variable, también en bonos, pero cada vez más en renta variable. Por lo tanto, esto es lo que llamaba Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal, por cierto, el efecto riqueza. Claro, si tú tienes muchos ahorros en renta variable y te caen un 10%, posiblemente vayas a consumir menos, porque crees que eres menos rico. O sea, tienes las mismas acciones, pero valen menos. Esto es como cuando tienes un piso y te da una crisis en el precio de la vivienda. Pues tu piso antes valía 1 millón de euros, ahora vale 700.000, pues sigues teniendo una vivienda, pero con menor valor, ¿no? Entonces crees que eres menos rico y por tanto pues vas a ajustarte un poco el cinturón, vas a consumir menos, y no olvidemos que el consumo es el 80% del PIB. Esto es lo que se llama el efecto riqueza, y creo que de una forma brillante lo definió Ben Bernanke hace más de una década, ¿no? Por eso las correcciones en bolsa, también las subidas, es decir, los rallies y las correcciones en bolsa tienen mucho efecto en el PIB. Y aquí en esta imagen se habla de que pues correcciones del 10% de S&P como la que acabamos de tener, pues pueden, insisto, generar pues caídas del 12% en la riqueza dentro del PIB, ¿verdad? Como digo, hay mucho consumo, o forma mucha parte del consumo el PIB. PIB, no olvidéis que es consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Pues de eso sacamos pues la cifra de producción. A mí es una cifra que no me gusta mucho para medir la economía de un país, pero está muy normalizada y con mayoría se acepta, ¿no? Por tanto, bueno, pues y también se utiliza para medir si estamos en recesión o en contracción o en expansión. Sabéis que 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB es lo que se conoce como recesión técnica. Bueno, pues como digo, esta caída que puede tener el S&P 500 puede afectar directamente a el dato del PIB y puede llevar a Estados Unidos a una recesión técnica. Por eso digo que quizá no sea muy conveniente, ¿vale? No sea muy conveniente el hecho de hacer una declaración así en este momento. Vamos con la siguiente de las imágenes. Vamos a poner la siguiente de las imágenes en pantalla. Aquí la tenemos. ¿Y por qué es tan importante la renta variable a día de hoy? Mucha gente dirá, oye, pero José, seguro que de verdad habrá tanto porcentaje de las familias invirtiendo en bolsa. Bueno, es que en España y Europa
pues muy pocas familias, al fin y al cabo, invierten en renta variable. De hecho, desde el gobierno se nos quiere decir como que es un casino la renta variable, que solo tiene que usarse para pues un 5, un 10%, para los ahorros que no necesites en el corto plazo. Esa es un mensaje que se dice desde las autoridades centrales, y hay muy poquito porcentaje de los hogares invertidos en bolsa. En Hispanoamérica más de lo mismo. Sin embargo, en Estados Unidos, vamos a poner en grande la imagen para que la veáis, y como casi el 50% del porcentaje del total de la alocación de los hogares está metido en bolsa. Bien, esto no es positivo porque tiende a generar techos de mercado, pero a lo que voy es que, claro, una corrección en bolsa está machacando los ahorros de las familias, pero literalmente machacando, repito que los hogares de Estados Unidos tienen cierta educación financiera, a diferencia de, como digo, en España, en Hispanoamérica, donde pues la educación financiera brilla, pero por su ausencia, ahí sí que se invierte en bolsa y por tanto, claro, correcciones de este tipo, pues realmente tienen mucho impacto en los ahorros y por tanto en el futuro consumo, ¿bien? Y esto, claro, pues puede llevar a la economía a esa desaceleración o esa ralentización. La gran pregunta es si todo esto es buscado o no, que eso es, os lo dejo a vosotros, si creéis realmente que es una agenda o no. El hecho de que sea un objetivo de Scott Bessent y Donald Trump es muy peligroso, porque claro, hombre, puede tener cierto sentido buscar un enfriamiento económico, pero claro, tienes que equilibrar mucho para no pasarte de rosca y llevar a la economía a una recesión con aumento del desempleo, quiebras de empresas, etcétera, etcétera, que eso tiene mucho coste electoral. Así que va a tener que jugar, está jugando con fuego Donald Trump y Scott Bessent, pero bueno, esas declaraciones ahí me sorprenden bastante y quiero que me comentéis qué pensáis vosotros. Vamos con la siguiente imagen, seguimos en este entorno de correcciones y por qué son tan importantes controlarlas en Estados Unidos. De hecho, se habla mucho de que Donald Trump no tiene el put de Donald Trump, que el propio gobierno vaya a frenar las correcciones. Dijo el propio Donald Trump que él no miraba los mercados y que no le importaba lo que hiciera Wall Street, cosa que no me lo creo, pero bueno, eso lo dijo. Pero yo sí pienso que va a haber un put de la Fed, es decir, que la Reserva Federal, Jerome Powell, presidente de la Fed, sí que va a hacer por frenar la sangría, ¿bien? Porque la Fed sí que, yo siempre he dicho que la banca central es un cuidador de mercados, siempre mira porque no haya volatilidad. De hecho es un mandato no escrito, no oficial, esa estabilidad financiera y siempre tiene que lidiar con los mercados. Pero fijaos qué interesante también este gráfico, vamos a poner en grande, para que veáis cómo está afectando al consumo, cómo esta caída en bolsa. Evidentemente hay más factores, pero está afectando claramente al consumo. De hecho, esto es en la encuesta de la Universidad de Michigan, que es un indicador muy importante. Fijaos cómo se ha desplomado. Es decir, aquí lo veis, cómo claramente pues hay poca confianza en el consumo, como digo, el 80% del PIB, y como digo, la corrección en bolsa puede ser un factor que esté afectando a la confianza de los consumidores, no es la única. No olvidéis que las tasas hipotecarias siguen por encima del 6% en Estados Unidos, sigue habiendo inflación, esto es muy importante, y como digo, las perspectivas económicas no son buenas. Pues todo esto, junto a la corrección bursátil, están haciendo que se vaya o que, bueno, podamos ver datos de consumo muy malos en próximas semanas, ¿no? Y esta confianza del consumidor, que es un indicador adelantado al ciclo, ya nos habla de los problemas. Vamos a poner la siguiente de las imágenes y vamos avanzando en este retrato que estamos haciendo de la fotografía bursátil de Estados Unidos. Fijaos también que interesante, el por qué creo, yo, ya contestando la pregunta, por qué creo que Estados Unidos, o en este caso el gobierno de Estados Unidos, sí que está haciendo por crear esta agenda, desacelerar la economía y también buscar correcciones bursátiles para que haya una rotación desde el riesgo a seguridad, desde renta variable a renta fija, con ello subir el precio de los bonos, bajar los rendimientos y poder afrontar mejor esa refinanciación de 9 trillones que tiene el 2025 Estados Unidos. Por esto, vamos a ponerlo en grande, vais a ver los gastos en intereses que tiene ahora mismo Estados Unidos, es brutal. Es brutal, es que es brutal, esto es un problemón. El propio Elon Musk en Twitter ya lo ha comentado varias veces, es tremendo al gasto financiero, que le llamo yo, que se enfrenta Estados Unidos, claro. Esto, por cierto, es una bomba que dejó Janet Yellen, la que era antigua secretaria del Tesoro, a Scott Bessent. Esto es, a mí me parece un egoísmo tremendo, ¿no? A veces sucede entre partidos. Y fijaros cómo, bueno, lo que comentaba, esto es un gasto financiero tremendo. Y, bueno, el problema de Janet Yellen es que se financia a corto plazo. No quiero entrar en detalles, pero el gobierno de Estados Unidos se puede financiar a largo plazo emitiendo bonos o a corto plazo, emitiendo letras. Lo que hizo Janet Yellen es constantemente financiarse a corto plazo. ¿Para qué? Para que en el año 2025 tuviese el nuevo gobierno pues todo el marrón de refinanciación.
y ha llegado a 9 trillions, que es lo que tiene que refinanciar el Tesoro este año 2025. Esto es una auténtica barbaridad. Como siempre digo, todo el mundo prefiere deber a largo plazo y cobrar a corto plazo. Lo mejor es que un gobierno siempre emita deuda a largo plazo, para deber cuanto más tarde mejor. Bien, esto es lo que hace un gobierno responsable. Y, sin embargo, un acreedor, como podemos ser nosotros, si compramos bonos, preferimos comprar a corto plazo. Es un poco porque hemos cobrado a corto plazo, pero el gobierno siempre prefiere deber a largo plazo. Esto es ortodoxia pura y dura, ¿no? Disculpar que tengo la garganta un poco mal, pero lo que hizo Janet Yellen es lo contrario. Se financió a corto plazo, dejándole el marrón de la refinanciación a Scott Bessent. Y bueno, pues el problema es que Estados Unidos tiene que refinanciar muchísima deuda, y por eso puede estar pues maquinando, orquestando esta agenda de correcciones en renta variable y caídas de los rendimientos para que se haga más sencillo. Es decir, todo esto sería el resultado de la bomba que le dejó Janet Yellen a Scott Bessent. Cosa de ministros de finanzas, ¿verdad? Entre partidos que se van dejando entre ellos problemones, ¿verdad? Y esto, por lo general, el votante medio no lo sabe, pero realmente es algo que tenemos que conocer todos. Vamos ya con las últimas imágenes y con esto cerramos ya la conexión macro. La vamos a poner en pantalla, como siempre, y fijaros también, pues qué interesante, porque, claro, todo esto que estamos diciendo, digo, bueno, nosotros especulamos, al final no tenemos la bola de cristal, no sabemos lo que va a pasar. Desde luego los insiders, que es muy importante ver lo que hacen los ejecutivos, los CEOs de las grandes empresas, que suelen tener información privilegiada. Vamos a ver si creen realmente que esta corrección va a tener continuidad o no. Nosotros sabéis que en Trading Pro, en www.tradingpro.app, tenemos una sección donde podemos ver día a día actualizado qué hacen los insiders, ¿verdad? Y yo recomiendo que lo hagáis, que lo miréis, aunque sea de forma semanal o de forma mensual, porque es interesantísimo. La actividad nos va a decir mucho, ¿no? Y los insiders están comprando, los insiders tecnológicos están comprando. Por cierto, lo tenéis en pantalla en la web, ¿vale? O sea, quien no la conoce, insisto que la visite, mucha información, opinión y actualidad. Va a poner en grande la imagen para que lo veáis. Están comprando, esto es importante. Los insiders, que cuentan con información privilegiada, están comprando, es decir, no se creen demasiado esta caída y piensan que la Fed, la Reserva Federal Powell, va a actuar y que Scott Bessent y Donald Trump al final acaban cediendo y no van a permitir que la bolsa caiga mucho más. Y fijaos cómo están comprando de forma masiva, y fijaos ahí los puntos rojos. Como suelen comprar los insiders, solemos tener suelos de mercado, así que esto sería una señal también contraria. Ya ha llegado muy lejos la corrección en SP500, además ha sido muy vertical, muy desordenada, y puede ser que tarde o temprano, vía Reserva Federal o vía Tesoro, traten de poner la puta, traten de poner el suelo en el SP500, y por lo tanto vamos a ver cierta tendencia alcista de cara al mes de abril, de mayo, donde podemos ver subidas, ¿no? Así que los insiders no están comprando ese mensaje de que el Tesoro y la administración de Trump estén generando esa corrección, o quizá lo hayan comprado, pero han dicho, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí ya vamos a ver subidas. La pregunta ahora es para vosotros, ¿qué pensáis? ¿Veremos más caídas? ¿Vemos el suelo? Lo comentamos, os leo y vamos haciendo un debate sano, como siempre, en la caja de comentarios. Os mando un fuertísimo abrazo, amigos, amigas. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.